Porque España ni se discute, ni se dialoga, ni se negocia. La unidad de España se defiende hasta las últimas consecuencias. ¿Qué es Vox? Yo soy partidario de la discriminación. Yo soy partidario de abrir la puerta de mi país o la puerta de mi casa a aquel al que se la quiero abrir. Vox es el partido de la extrema derecha española. Voto a Vox para que seamos un país que tengamos derecho a nuestra iglesia y nos cae más mezquita que iglesia. Aunque en España no había pasado, la inminente entrada en el Congreso de un partido de extrema derecha es ya un fenómeno común en la mayoría de los países de Europa. Las últimas encuestas pronostican que Vox ocupará más de 30 butacas de las 350 que tiene el Congreso español. Además, podrá llegar a ser parte del gobierno en una posible coalición con las formaciones de derecha moderada. Desde que existe la democracia en España, hace 41 años, solo había entrado un representante de la extrema derecha al Parlamento. Blas Piñar ganó un escaño en las elecciones de 1979 con las listas del Partido Unión Nacional, que era, básicamente, la unión de todas las fuerzas políticas defensoras del franquismo tratando de hacerse un huequito en la nueva democracia. Piñar no lo consiguió en las elecciones del 82 y su crew de nostálgicos se quedó sin su único sillón en el Congreso. 37 años después de decir adiós a la ultraderecha, ¿por qué la expectativa ha pasado de 0 a 30 diputados de Vox en las próximas elecciones? Para entender esto, debemos aclarar algunos conceptos. ¿Qué es la extrema derecha y por qué le decimos extrema? Definimos los partidos de extrema derecha como partidos que cumplen 3 requisitos. Primera, que son partidos autoritarios, creen por lo tanto en el principio de indiscutible autoridad de un solo líder. Segundo elemento fundamental, son partidos que se caracterizan por ser nativistas y por lo tanto piensan que hay unas razas, lenguas, costumbres, culturas mejores que otras. Esto es la afirmación de nuestra propia identidad judeocristiana frente al multiculturalismo. Y tercer elemento que tienen es que normalmente emplean retóricas de carácter populista, que apelan a un pueblo descontento con unas élites corruptas que han hurtado o han hecho caer en la decadencia la voluntad de la nación que se supone que ellos representan. ¿Usted es un hombre de extrema derecha? Yo creo que Vox es un partido de extrema necesidad para España y muchos españoles lo van a demostrar. Se distinguen de la derecha clásica en que son evidentemente mucho más restrictivas en términos de derechos y de libertades. El fantasma de la extrema derecha ya lleva 3 décadas recorriendo Europa con fuerza. En el Parlamento Europeo, casi 2 de cada 10 representantes pertenecen a las derechas ultraconservadoras de sus naciones. 18 de los 28 miembros de la Unión tienen representación de la extrema derecha en sus cámaras. España, si los pronósticos se cumplen, será el 19. Al otro lado, en América, Donald Trump y Jair Bolsonaro ponen el ejemplo de cómo la derecha radical también ha repuntado. Estos mandatarios, con buena dosis de discurso de odio, han sido capaces de ganar las elecciones en los 2 países más poblados del continente. Muchas veces los ponemos en la misma familia, pero hay que entender que tienen elementos distintivos. Eso sí, es innegable que a pesar de las diferencias entre partidos ultras, sus encuentros internacionales están llenos de hermandad y palmaditas en la espalda. Movimientos globales como los ejércitos de trolls de la denominada alt-right o derecha alternativa ya actúan en comunidad para ejercer presión en Internet sobre sus objetivos comunes. Steve Bannon es uno de los cerebros que impulsaron a esta comunidad digital. Este ex asesor de Trump en la Casa Blanca también es la figura política que más esfuerzo pone en unir a las derechas populistas de todos los países. Actualmente asesora a más de una decena de formaciones en Europa. A su proyecto lo denomina The Movement, el movimiento. En España este nombre puede que recuerde algo. If the election was held today, on data I've looked at, I think that the populist nationalist sovereignty movement could get over 50% of the European parliamentary members, and this was last summer when it was in the low 20s. Si esto ocurriera como pronostica Bannon, Europa quedaría en manos de muchos partidos nacionalistas, que paradójicamente no creen en Europa como concepto. Pero al margen de esto, ¿realmente existe peligro de que la extrema derecha se globalice y tome aún más fuerza? Tal como yo lo entiendo, ha habido una cierta operación propagandista por parte de Bannon y otros para hablar de una suerte de internacional nacional populista. Pienso que esto tiene mucho de mitología, pero sí que es verdad que restringir derechos es algo que sí depende exclusivamente de tu país.
y es algo en lo que las extremas derechas sí pueden dar resultados. La libertad frente a ese feminismo que nos quiere oprimir. Algunos de los países donde la extrema derecha ha llegado al poder en solitario o en coalición con otros partidos, como Polonia, Italia, Suiza o Estados Unidos, ya han sido testigos de ciertas transformaciones. In deze stad en in Nederland, meer of minder Marokkanen. Si tienen poder irrestricto, lo primero que hacen es acabar con aquellos contrapesos que hay a la limitación de su poder. Acabar con los sistemas judiciales, con los sistemas de medios independientes, cierre de periódicos de la oposición. Restringiendo el acceso de la inmigración, siendo mucho más duro justamente con los colectivos que son más vulnerables, porque son colectivos que no votan y son, por lo tanto, carne de cañón que puede ser rápidamente instrumentalizada. Les han dejado pensar a esta pobre gente que tenían un sitio en Europa, pero ya no hay sitio para los inmigrantes en Europa. El panorama parece ser mano dura cuando estos partidos acceden al poder, pero entonces, ¿por qué su discurso está convenciendo a tantas personas? La dialéctica, por ejemplo, es plantear el problema de la inmigración, no el fenómeno de la inmigración, y por lo tanto empezar a hacerlo desde una perspectiva de la seguridad, de la necesidad de autoridad. No son ni mucho menos unos paladines de los más desfavorecidos, pero sí que es verdad que consiguen votos entre los sectores que tienen más problemas, muchas veces entre el electorado obrero tradicional. El tono más radical de este auge de la ultraderecha lo atestiguó Nueva Zelanda, con un reciente acto terrorista a manos de un grupo de ideología supremacista. Cuando los partidos de extrema derecha empiezan a conseguir parcelas de poder y empiezan a su mensaje a ser amplificado en los medios, este mensaje de odio puede terminar generando un efecto de imitación. Tras el éxito del Brexit, las agresiones xenófobas en la calle se multiplicaron por 3. Tras la elección de Bolsonaro en Brasil, también crecieron las agresiones a homosexuales en este país. Está claro que el discurso de la extrema derecha apela a sentimientos y preocupaciones que convencen a algunos sectores de la derecha tradicional y a buena parte del electorado descontento con la situación de su país. Pero ¿cómo piensan afrontar retos como el cambio climático, el encarecimiento de la vivienda o el paro juvenil? Cuando la extrema derecha cambia de tema de conversación, entonces se vuelve en un actor político más y a partir de ahí la gente tiene una visión más clara de si quiere o no quiere votar esto. Que Vox ha venido a defender España por encima de todo.